Más de uno León. Onda Cero. Está ya aquí con nosotros Miguel Ángel Cueto, nuestro psicólogo, nuestro sexólogo. Eso quiere decir que hoy nos toca, este miércoles, como hacemos cada 2 semanas, abrir nuestro gabinete de psicología y sexualidad. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días. Muy bien, es un placer venir otra vez aquí a esta emisora. Nosotros te echamos mucho de menos, como nos vemos solo un par de veces al mes, pero después, en fin, escuchándote se nos pasa todo, ¿no? Ya saben que Miguel Ángel también es director de CEPTECO, ese Centro Psicológico de Terapia de Conducta, que desde hace más de 3 décadas es referencia del mundo de la psicología aquí en León, Plaza Cortes, Leonesas número 9, sexto derecha. Ahí es donde está CEPTECO, su teléfono es el 987 26 15 62, 26 15 62 y su web cepteco.com. Y yo me imagino que a lo largo de todos estos años, de estos 30 años, has recibido a muchos adolescentes también allí en CEPTECO, ¿verdad? Por diferentes problemas. Digo esto porque hoy precisamente vamos a hablar de un aspecto relacionado con la adolescencia que me parece muy interesante. Que como es la presión de grupo en la adolescencia. Exacto, sí, es habitual que en la época de crisis entiendan o se generen problemas o conflictos que muchas veces los padres no sabemos cómo resolver. ¿Qué problemas son los más habituales en la adolescencia, Miguel Ángel? Los problemas son un proceso de cambio, tanto físico, psicológico como social. En los cambios de los hijos suele generar ansiedad y ciertos momentos de depresión que muchas veces se hace o se expresa de manera agresiva, ¿no? Problemas también de socialización con iguales, timidez, conflictos con los padres para afianzar un poco su personalidad y la individualidad, y esa especie de control, siempre los problemas de orden, limpieza, alimentación, y también nuevas experiencias que pueden tener, sexo, drogas, el factor estudio, cómo va, y ese cambio también tiene que estar referido a los padres, ¿no? Los padres muchas veces tenemos que adaptarnos a modelos educativos menos autoritarios, mejorar las habilidades, sobre todo de diálogo y de escucha activa. Y al final, la adolescencia muchas veces es conflictiva cuando la infancia ha sido un poco conflictiva, o por lo menos de desapego, desafección, desamparo, y las necesidades emocionales no se han cubierto. En muchos casos, a veces influyen otros factores, como pueden ser los amigos, el factor es, digamos, de tipo de personalidad del joven, etcétera, que pueden complicar un poquito este proceso de crisis o de adaptación a un nuevo estilo de vida, ¿no? A veces lo que pasa es que la hormona les cambia tanto, es que tú también tienes que cambiar, que modificar tu trato con ellos. Por supuesto que además la zona prefrontal del cerebro es la última que se desarrolla y tarda en desarrollarse bastantes años, y es lo que les impulsa muchas veces a cometer conductas impulsivas de carácter irresponsable que muchas veces les crean problemas de carácter incluso legal o personal. Problemas a ellos y también a veces a la familia, porque la adolescencia es algo que afecta a toda la vida familiar, ¿no? Exactamente. Digamos que hay una ambivalencia entre los chavales que quieren la independencia y esa especie de autonomía que desean, y después el control que los padres muchas veces queremos ejercer sobre ellos, ¿no? Y es normal muy bien la crítica que hacen de padres, profesores y la autoridad. No les gusta que les traten de un modo autoritario, reclaman autonomía en todas las decisiones, pero claro, incluso se callan cosas de su vida privada e íntima que no quieren contar y que sus padres sepamos, y depende también muchas veces del ambiente familiar, del ambiente socioeconómico que cada uno vive y el entorno que uno ha tenido en su propia infancia, y durante la adolescencia no deja de ser un elemento de conflicto. No, claro, y dices, lo cuentas en Instagram a todos tus amigos y a mí no me lo dices, ¿no? Exactamente. Soy quien más cerca estoy de ti, ¿no? Y quien mejor te puede ayudar, porque, bueno, ¿qué es lo que decía yo la hormona, Miguel Ángel? ¿Qué es lo que hace que a veces en esta edad empiecen a tener problemas? Pues lo has dicho muy bien, el cambio hormonal, muchas veces el cambio de humor, ese elemento de están de buen humor un día y al día siguiente están de una mala leche increíble, que no hay quien les aguante, ¿no? Incluso a veces utilizan una mala responsabilidad que no saben asumir, sobre todo si les hemos sobreprotegido demasiado y no les hemos dejado elegir. También les gusta mucho la novedad, las drogas, el sexo, que esos estímulos que son repetitivos y un poco aburridos, como puede ser a veces el estudio, la concentración, ¿no? Incluso también el trabajo personal les cuesta y dan mayor importancia sobre todo al grupo de iguales mucho más que a la familia. Bueno, pues has pronunciado la palabra, ¿no? Que hoy es la gran protagonista de nuestro tiempo de psicología, el grupo.
¿Qué es la presión de grupo en la adolescencia? Es lo que el grupo hace para que seamos todos iguales. Generar una cierta uniformidad, que puede ser en muchos casos positiva y en otros negativa, ¿no? Es la necesidad que todo el ser humano, cuando llega a esa época de ser aceptado, y cualquier época también por otra parte, ¿no? Sobre todo en esta época, cuando uno no tiene experiencia, el pertenecer a un grupo de iguales que lo refuerce y que valore un poco su propia identidad, ¿no? Y es un factor crítico en el desarrollo. Si la presión es favorable, es decir, si la presión es positiva, favorece la mejora de distintas facetas de la vida del joven, es decir, el rendimiento académico, las relaciones sociales, el comienzo del entorno de una relación de pareja y de amistad, y después, si es negativa, favorece conductas muchas veces de alto riesgo que pueden causar graves y temas importantes incluso para su propia salud, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si es importante o no que ese chaval, que ese chico, esa chica tenga una personalidad ya fuerte o al menos encauzada, que se lo hayamos ido diciendo desde que son pequeños, porque ¿qué es lo que realmente, Miguel Ángel, hace al adolescente más vulnerable a la presión de grupo? Y ya sabemos qué es: fuma, bebe, sí. tómate esto, miente a tus padres, ¿sabes? Porque todos lo hacemos. Si no lo haces, no eres guay, no eres como nosotros. Exacto. De hecho, tú lo has comentado muy bien. Muchas veces el joven es más vulnerable cuanta más baja autoestima tenga. Es decir, esa es una clave, ¿no? Es clave. Es decir, si uno tiene una cierta buena, digamos, se siente bien con uno mismo, es menos vulnerable para dejarse influir por los demás, ¿no? Incluso si tiene también otro problema, tiene dificultades en las habilidades sociales a la hora de expresar sus opiniones, de decir lo que piensa. Incluso la falta de comunicación con los padres, es decir, si está muy distante a ellos, o que es inadecuada, o que es muy agresiva siempre, porque a veces los chavales utilizan la agresividad como elemento de que no les podamos controlar, ¿no? Incluso cuando esa disciplina es incoherente por parte de los padres, también se aprovechan, y a veces la tendencia al riesgo, a experimentar cosas, dejarse influir sin saber un poco las consecuencias de sus actos. De hecho, hay experimentos muy interesantes de Ash, lo que hace, que se asocian con otros estudios que se han hecho después de Milgram y Zimbardo, donde la presión de grupo en el consenso para valorar, por ejemplo, algún objetivo, algún objeto, es importante. Incluso un participante estaba dentro de un grupo con otros cómplices que hacía el examinador para valorar una línea si era más larga o incluso semejante a varias de esas alternativas. Cuando los sujetos estaban rodeados de gente que daba respuestas, aunque fueran incorrectas, a unas preguntas dadas, generalmente un tercio de ellos intentaban dar la misma contestación que sabían que era errónea por la presión de grupo que ellos tenían. Es decir, curioso, que en el fondo, incluso, bueno, estudios de Zimbardo también en temas de prisiones, o es que dice una prisión artificial, o temas de Milgram, son importantes elementos de que la presión de grupo muchas veces nos hace hacer lo que no queremos hacer o lo que no debemos hacer. Eso es importantísimo, ¿no? Hay que tener mucha personalidad cuando tienes 15 años, por ejemplo, para decir no a tu grupo de amigos, es decir, para no hacer lo que ellos están haciendo, te piden que tú hagas, pero tú no quieres hacerlo. Claro, porque en el fondo tienes miedo al rechazo, ¿no? Porque yo se le digo siempre a los chavales, es decir, en definitiva, da igual, si tú vas a opinar, pues quieres ir a una película o quieres ir a un sitio, quieres beber o no beber, no es que sea imposible que te niegues, ¿no? Es difícil, pero si dices que no, tus amigos te van a aceptar igual, generalmente. Es decir, que da igual lo que puedas pensar en contra del propio grupo, la presión de grupo te van a intentar que tú seas iguales que todos ellos, pero al final no necesitas ser igual. Tú estás dentro de esa individualidad y haces lo que deseas o quieres de una manera totalmente lo más libre o razonable que tú podrías tener. Y lo que al final siempre acabas diciendo a tu hijo, ¿no? Si está en esa circunstancia, ¿no? Dices, si tan amigos tuyos son, no te obligarían a hacer algo que no quieres hacer. Claro, a beber o incluso tomar el calimocho o sisar determinadas cosas, sí. O arriesgarte a tener sexo de una manera que puedas tener una infección de transmisión sexual, un embarazo no deseado. Es decir, en la vida uno tiene que saber decir que no, que lo aprendemos muy fácil. Cuando tenemos 3, 4 o 5 añines ya lo aprendemos, pero lo olvidamos al cabo de un tiempo, y a veces hay que saber decir que no a aquellos comportamientos o aquellos amigos que son inconvenientes o incómodos. Le vamos a dedicar un programa.
a saber decir no. Que esta es la clave del comienzo de una nueva vida para muchas personas. Sí, nos dicen no a los padres, pero a los amigos les dicen siempre a todo que sí. No, eso yo creo que lo deberíamos tratar. Ya para terminar entonces, al hilo y como conclusión de todo esto que estamos comentando, ¿cómo evitar entonces la presión de grupo o cómo evitar que esa presión de grupo provoque problemas al adolescente y por ende a la familia, ¿no? Sí, por supuesto. Primero, ayudándoles a desarrollar un espíritu crítico, es decir, que aprendan a comunicarse, saber comunicarse a nivel familiar, grupal, con personas de diferentes áreas sociales, es decir, que sepan estar en situaciones concretas, que sean asertivos, que expresen lo que sienten, lo que piensen, lo que deseen de manera clara, directa, oportuna, y a veces tienen que negarse a hacer cosas que no les apetecen por otra parte. También el fortalecer su propia estima, su propio concepto de sí mismo, reconociendo sus logros, sus éxitos, tener una conciencia en un mismo de sus capacidades y sobre todo también saber cuáles son sus limitaciones, es decir, saber lo que no sabe o no puede o le cuesta mucho. Es decir, hay gente que tiene talento para la música, pero hay gente que no tenemos talento para la música. Yo no tengo talento, yo querría haber tocado un instrumento y es que no se me da, es decir, no voy a luchar contra los elementos. Y después siempre es bueno no prohibir y decir, pues no vayas con esos amigos que son malas compañías, sino fomentar esa responsabilidad y sentido crítico. Porque cuando somos pequeños, nuestra estima está en función de lo que nos dice nuestro papá y mamá, los abuelos y toda la familia. Qué guapo eres, qué listo, qué agradable, qué inteligente eres, hija mía. Es decir, son elementos muy positivos. Pero ya cuando llega la adolescencia ya no depende de lo que nos digan papi y mami, sino de lo que hagamos y de las consecuencias de aquello que hagamos que sean positivas. Si son positivas nos vas a sentir bien con nosotros mismos. Si son conflictivas, problemáticas o negativas, nos vamos a sentir mal, aunque nos digan por fuera o desde fuera que somos maravillosos y divinos de la muerte, ¿no? Y en estos tiempos de redes sociales ya ni te cuento. Esto se acentúa aún mucho más. Por supuesto, decir el Facebook, lo que se llama el Instagram ahora mismo, que los chavales lo utilizan, y otros elementos del WhatsApp, son elementos críticos que hacen que en muchos casos esta situación de baja estima de sí mismos sea un poco cercenada, incluso se hace, pues eso, se les aísla, se les no comenta. Muchas veces los problemas de comunicación con el WhatsApp, como no se barajan a niveles emocionales, no saben el matiz que hay, muchas veces se malinterpreta o se tergiversa. Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo, director de Cepteco, ahí en el 987 26 15 62 le pueden ustedes encontrar. Hoy hemos hablado de la adolescencia, un territorio que volveremos a pisar, ya lo creo que sí. Te esperamos en 2 semanitas. Un saludo. 1000 gracias. Onda Cero.